Bueno, en primer término, agradecer a la organización que me dé el privilegio de compartir con ustedes estas novedades sobre nuevas aplicaciones de la densitometría de XA. Como saben ustedes, uno de los problemas que tiene la densitometría, como la conocemos en la actualidad, es que no identifica a todas las pacientes o todos los pacientes que, sufriendo fragilidad ósea, terminan por fracturarse. Es sabido que la densitometría, como la conocemos en estos momentos, nos ofrece un dato cuantitativo sobre el material que compone el hueso. No captura todos los factores que contribuyen, y algunos de estos han sido ya denominados factores de calidad, a la resistencia del hueso. La densitometría de doble energía radiológica nos ofrece una información sobre una variable que ha sido tenazmente aquella que ofrece un peso mayor en la resistencia, pero como les digo, no es la única. Es un buen predictor de riesgo de fractura, pero no el único. En estos momentos nos ofrece, como la conocemos hasta este momento, una información sobre la cantidad de material en el hueso integrado, tomando el hueso cortical y trabecular junto. Y el problema quizás más importante desde un punto de vista clínico, que existe un solapamiento entre las personas con densidad mineral baja que se fracturan y aquellas que no padecen fracturas. La densidad mineral sigue siendo el gold estándar en la clasificación de los pacientes, gracias a los umbrales diagnósticos que nos ofreció la OMS en el 94. Reconocemos el paciente osteoporótico cuando tiene un T-score de la densidad mineral ósea de columna o de fémur por debajo de menos 2.5. Sin embargo, un tercio de las fracturas osteoporóticas ocurren en la zona de densidad mineral baja. Es aquí donde nos interesa obtener una mayor identificación de los pacientes con fragilidad real. Les explico durante esta exposición dos novedades. Una de ellas ya la conocen con cierta... ya están familiarizados porque ya llevan escuchando en congresos internacionales y nacionales varios años, que ofrece información sobre el estado de la microarquitectura del hueso trabecular, es el TBS. Pero tenemos en la actualidad otra herramienta que nos ofrece con una densitometría convencional acceder al hueso en 3 dimensiones. Esto ya nos ofrece una primera información, que es que ya pasamos de la densidad aérea, la densidad del contenido mineral proyectada por el área, a una densidad mineral volumétrica. Eliminando uno de los problemas que teníamos con los volúmenes y dimensiones del hueso. Nos permite también conocer la cantidad de material que existe en el hueso trabecular y hueso cortical por separado. También permite la definición e identificación del grosor de la envuelta cortical, un elemento relevante en la resistencia, a parámetros de geometría ósea ya con distribución espacial del hueso trabecular. Todos estos factores van a contribuir de una manera irregular y por el momento desconocida en la resistencia, pero ya podemos empezar a definirlos e identificarlos y evaluar. Voy a comenzar con el TBS, siguiendo un organigrama, una estructura didáctica. Los fundamentos técnicos es que es una técnica que evalúa la textura de imagen. Reconoce en cada celdilla el nivel de gris y la compara con la celdilla vecina con una inclinación 0, de tal manera que esa diferencia que puede encontrar la eleva al cuadrado. Eso nos ofrece, como verán ustedes en estas imágenes, dos tipos de hueso, el hueso normal o el hueso osteoporótico, que la matriz que se consigue con la gama de grises es completamente diferente. De tal manera que el variograma que se consigue en esta matriz más homogénea que en esta otra irregular de un hueso osteoporótico son completamente diferentes. El TBS, los resultados tienen una buena correlación con parámetros de histomorfometría, especialmente con el espacio entre trabéculas, la densidad trabecular y la conectividad de las trabéculas, pero también se relaciona con el índice de modelo de estructura y con la rigidez.
El TBS ha mostrado de forma ya bastante consistente una relación con el riesgo de fractura. Aquí les muestro múltiples estudios en los que se ha relacionado tanto en odds ratio como en desviaciones estándar, como los resultados del TBS permiten distinguir una población fracturada de otra que no padece fracturas. A partir de un metaanálisis relativamente reciente de McCloskey, en donde se hace una revisión de 14 cohortes retrospectivas, se advierte que el TBS es capaz de predecir la fractura osteoporótica, que en estos casos ha sido expresada en forma de cociente de riesgo, es independiente de la densidad mineral ósea, un elemento que es continuo en todos los estudios, y también es independiente de los factores de riesgo clínico. Como vemos, como una de las aplicaciones que ahora es más popular, la valoración del riesgo absoluto de fractura mediante la herramienta FRAS, se ha comprobado que el TBS también se comporta de una manera independiente a ambos y, desde luego, complementa el uso de los factores de riesgo clínico y la densidad mineral ósea. De tal manera que se obtiene una mejora consistente y global del riesgo de fractura cuando se utiliza esta herramienta. Esto es más importante en la fractura de cadera. Me voy a retrotraer a un estudio clásico, uno de los principales estudios de fractura, que es el estudio Manitoba, en el que se evaluaron 29.000 mujeres con unas 1.600 de ellas con fractura, en las que se hacía la clasificación mediante la densitometría convencional y entonces se dividía los grupos, la cohorte, en tres terciles. Aquellos que tenían una densidad mineral normal, otros que tenían una densidad mineral baja y otras en las que ya rebasaban el umbral de osteoporosis. Cuando se trabajó con el TBS en cada uno de estos terciles, nos dábamos cuenta de que algunas de las pacientes con densidad mineral normal sufrían fracturas, y entonces el TBS permitía una reclasificación en el 21% de ellas, que les podían identificar como un riesgo mucho más importante de fractura que el que expresaba la densidad mineral por sí sola. En los pacientes con densidad mineral baja, estar en el tercil inferior del TBS suponía que tenían un riesgo elevado de fractura, como se identificaban un mayor número de fracturas. En esta situación, el TBS es especialmente importante porque ayuda a reclasificar pacientes casi en el 30% de las situaciones. Y también es importante revisar que nuestra actitud con el paciente que tiene una densidad mineral por debajo de menos 2,5 es un especial con una alta sospecha que va a recibir tratamiento. Pues que con un TBS alto, en el tercil más bueno, el número de fracturas era inferior al que presentaban los pacientes con osteopenia y un TBS en el tercil más bajo. De tal manera... ¿Esto ya me han hecho el 155? No. Vale. Bueno, en un estudio en el que se mostraba mujeres japonesas, se comprobaba que el TBS permite clasificar mejor a la población de tal manera que independientemente teniendo la misma densidad mineral ósea, un TBS bajo permite tener un mayor número, o identificar un mayor número de sujetos que han padecido fractura. En la osteoporosis secundaria también es un capítulo donde se comprueba que el TBS es especialmente importante porque en algunas patologías en concreto ofrece una sensibilidad para identificar la alteración, el degradado del esqueleto mejor que la densidad mineral ósea. Les marco las que han sido referidas en la literatura: el uso de glucocorticoides, el uso de antiaromatasas en el cáncer de mama, los hipogonadismos, el hiperpartidilismo, especialmente la diabetes, como verán a continuación. En los glucocorticoides se observa que incluso a dosis bajas el TBS se altera más que la densidad mineral, que incluso paradójicamente pudiera ser incluso más alta, aunque no significativamente con respecto a los controles.
Pero es en especial, como yo les he referido, que la diabetes es quizás la patología donde se comprueba mejor que el TBS se altera más que la densidad mineral en estos pacientes, y además nos sirve en estas barritas. Vemos que los pacientes con diabetes tienen un TBS más bajo que los controles, pero también los pacientes con un buen control de su diabetes tienen un TBS más alto que aquellas que tienen un control más complicado. También se ha utilizado el Traveler Bone Score para dar respuesta a esa incógnita de cómo es eficaz un tratamiento. El TBS es bastante reproducible, con unas características de error de reproducibilidad tan bajas como la densidad mineral ósea. El TBS declina con la edad, como veremos más adelante, y es capaz de monitorizar los cambios con los tratamientos. Y se ha probado con múltiples tratamientos, todos los que tenemos ahora en nuestro arsenal terapéutico. Sin embargo, el TBS nos podemos encontrar cualquier tipo de respuesta en el paciente porque nos ofrece, y en eso es un concepto que quiero que ustedes se lleven, una información diferente que la densitometría. Hay elementos en los que no podemos ahora definir muy bien cómo sería la respuesta desde el punto de vista de ver el resultado y traducirlo en una respuesta. Aparentemente nos agarramos a esa idea de que tiene una buena correlación con parámetros de histomorfometría, pero es posible que también existan algunos elementos que también contribuyan y que aún no las podemos definir. En esta monitoración de tratamientos que hicimos, comprobamos que existe, esta barra es la que nos indicaría que los cambios no son significativos, pero que el TBS apenas tiene cambios cuando se utilizan un bifosfonato potente, un medicamento anabólico, otro importante antirresortivo. Y en cambio sí que responden de una manera significativa cuando se ofrecen denosumab o paratormona. Pasamos a algunas aplicaciones clínicas del TBS. El TBS, como les he mencionado, va disminuyendo con la edad, con el envejecimiento. Podemos definir, como en una comunicación que yo presenté ayer de Población Española, que nuestras mujeres pierden a lo largo de la juventud hasta los 90 años un 18% y los hombres un 14%. Los puntos de inflexión son algo diferentes y el ritmo de pérdida que se produce o de disminución del TBS. Existen, por el momento, unos umbrales que se han ido repitiendo en múltiples estudios. Los últimos, les indico, serían cómo íbamos a considerar también con la misma sintonía de dividir a la población en terciles. Este valor para considerar que el paciente por encima de él tiene un TBS normal o conservado, una situación de degradación significativa, o una situación donde podemos decir que la degradación es parcial. Y les voy a pasar algunos casos en los que vemos que este paciente, en los que existe todo tipo de problemas desde el punto de vista, les pongo la proyección lateral para evitarles la proyección anteroposterior del columna de cadera, porque aquí en la proyección lateral, con el interés de reconocer fracturas vertebrales, hemos podido identificar otros elementos que también van a contribuir a artefactar la densitometría convencional. La paciente tiene unos resultados que son moderadamente bajos, de densidad mineral baja u osteopenia, pero bastante buenos para cuando se considera su edad. Sin embargo, vemos que existe una espondiloartrosis, aparte de que hay un cierto grado de escoliosis que también dificulta la exploración, la calcificación vascular, más allá de que podemos detectar también fracturas vertebrales que en el segmento lumbar podrían, en el caso de presentarse ahí, también artefactar el estudio. Pero fíjense que este valor de densidad mineral, como tenemos aquí el TBS, prácticamente ya nos lo ha colocado el gráfico en el sector más bajo, indicando un elevado riesgo de fractura, independientemente de la densidad mineral.
Por tanto, en este caso, lo que podríamos definir es que el TBS parece que no se ve tan afectado por las alteraciones que artefactan la densitometría convencional. En este trabajo lo que veíamos es que el TBS no se ve afectado en grupo placebo o personas que tenían una alteración degenerativa sobre L4 y, en cambio, en la densitometría, si tomamos L4, tenemos ahí una alteración bastante importante con respecto al grupo control. Podemos encontrarnos situaciones en las que clínicamente vamos a disponer de una densidad mineral normal en ambos, no hay ningún problema, tenemos un riesgo bajo de fractura, o en cambio tenemos esta situación en la que tenemos una densidad mineral normal, incluso superior a lo que cabe esperar por su edad, y un TBS ya degradado. El riesgo de encontrarnos con un riesgo de fractura pues es más importante en este caso y gracias al TBS se consigue esta reclasificación del paciente. Podemos encontrarnos situaciones como estas en las que hay un paciente que ha sufrido una deformidad vertebral que ya se apunta en la anteroposterior pero se confirma en la lateral y en la que tanto si la tomáramos como si la excluimos nos sitúa en un patrón de densidad mineral baja de osteopenia. Y, en cambio, el TBS nos indica que tiene también unos niveles de degradación bastante importantes. El riesgo de fractura, en este caso, es 9 veces más alto que para una persona con un TBS normal. Verán a continuación dos sugerencias de algoritmos terapéuticos en los que ya se pueden comprobar, aquí inspirado en el estudio de Manitoba, también con terciles de clasificación de la densitometría y según cómo aparezcan los datos del TBS podríamos tener una situación en la que no hiciéramos nada, en que nos replanteáramos junto con los factores de riesgo qué hacer o ya algunos de ellos en los que ya nos marcaría el inicio de una actitud terapéutica. También tenemos en los pacientes que ya han sufrido fractura esta sugerencia de actuación en la orientación del paciente en la que necesitamos reconocer cómo es el comportamiento del TBS para tratar o dejar de tratar al paciente dependiendo de los resultados de esta. La toma de decisiones clínicas con esta presugerencia de la Sociedad Internacional de Densitometría Clínica que en presencia de una osteoartritis de columna lumbar con una densidad normal o engañosamente alta, el TBS es útil porque no se ve influido por estas alteraciones degenerativas. En los pacientes osteoporóticos que siguen un tratamiento a largo plazo con antecedentes de fractura y bajo TBS, el tratamiento debe de continuar. En el caso que exista una discrepancia entre los valores de columna y de fémur, que es un elemento relativamente frecuente, el TBS puede orientar mejor el riesgo de fractura e influir en la toma de decisiones terapéuticas. En los pacientes con fracturas y densidad mineral normal, con TBS bajo, el manejo a largo plazo puede orientarse también con los cambios en el TBS. En los pacientes con tratamiento a largo plazo, pero sin antecedentes de fracturas y con un TBS normal, se puede considerar incluso la interrupción del tratamiento médico. En resumen de esta orientación sobre el TBS, le podría decir que la densidad mineral y el TBS ofrecen una información independiente y complementaria del estado del esqueleto. Puede obtenerse con la misma exploración estándar de columna con densitometría, por lo tanto, no conlleva más tiempo, ni un coste mayor, ni mayor grado de irradiación. La combinación de ambos parámetros va a permitir una mejor clasificación del paciente sobre el estatus de su masa ósea y, en este caso, ofreciéndonos un valor que tiene correlación con un parámetro de calidad ósea. El TBS se ve menos influida que la densidad mineral ósea en los casos donde existen artefactos de la densitometría, los más habituales. Y el TBS también permite la monitorización del paciente sobre los cambios estructurales en osteoporosis secundaria y un impacto de la terapia, aunque los cambios deben de entenderse de acuerdo un poco a las circunstancias del paciente. Y quiero ahora referirme a un campo novedoso que es los cambios que se producen en el volumen óseo, que ahora nos es posible conseguirlo mediante un nuevo software que permite el paso de las dos dimensiones de la densitometría convencional a que con la misma imagen estándar podamos conseguir una reconstrucción en 3D.
Esto se fundamenta en modelos estadísticos que se han conseguido simultaneando la densitometría y las tomografías computarizadas en pacientes, en voluntarios, que nos ofrecen múltiples variantes de la forma y de las diferentes densidades y distribuciones espaciales que tiene el hueso ultravehicular en el interior del hueso. Esto, lo que obtiene el software es que intenta obtener la mayor similitud entre las imágenes de la densitometría en 2 dimensiones, nos ofrece un mapa y entonces intenta obtener, mediante la experiencia que ha conseguido con el estudio simultáneo de los TACs de un grupo de sujetos voluntarios, cuál es el modelo volumétrico que se ajusta mejor tanto en forma, tamaño, angulación, como en distribución espacial y densidad del hueso trabecular en su interior. También permite la estimación del hueso cortical, del grosor del hueso cortical en diferentes áreas. Nos ofrece un mapa del grosor cortical en cada uno de los cortes. En la actualidad, la densitometría en 3 dimensiones permite la densidad mineral volumétrica, no se ve afectada tanto por el tamaño y las dimensiones del hueso. Una distribución espacial del contenido mineral del hueso permite identificar de forma separada el hueso cortical del trabecular. También nos ofrece información sobre la geometría del hueso, una geometría ya espacial, el cálculo del grosor cortical y también nos va a permitir el cálculo de la resistencia efectiva con simulaciones utilizando el análisis de elementos finitos. Tenemos en la actualidad, para ir avanzando con el desarrollo de esta nueva técnica, unos valores francamente preliminares de mujeres caucásicas que nos sirven para definir cómo nos vamos desviando y reconociendo el potencial que tiene para nuevas aplicaciones clínicas en el futuro. Sin embargo, SEIOM ha abierto una convocatoria para hacer un estudio multicéntrico en los próximos meses. Este sería el vídeo de cómo se aplica en la reconstrucción de columna vertebral en 3 dimensiones, en la que podemos también obtener los mismos parámetros de densidad mineral volumétrica y densidad mineral cortical y grosor cortical en las vértebras. Voy a pasar eso que cuando los ponentes y los coordinadores se acercan, el tiempo se está acabando. Voy a pasar rápidamente sobre la asociación con fracturas. En un estudio retrospectivo nos indica que sí podemos encontrar una densidad mineral aérea baja en pacientes fracturados cuando se contrastan con controles, pero probablemente los valores que se ven más afectados son los de densidad mineral ósea volumétrica. Pero en este estudio retrospectivo se hizo con una distancia en el evento de casi 3 años de promedio. Tenemos unas nuevas variables, por ejemplo, la densidad superficie cortical, que se obtiene de multiplicar la densidad del hueso cortical local por el grosor del hueso cortical en cada punto. Nos ofrece información como esta, donde en estos casos, en este tipo de cohorte, con un estudio retrospectivo de 3 años de diferencia entre el evento y la densitometría de la cadera opuesta, nos ofrecía ya una diferencia en grosor cortical de un 8% en los pacientes que se habían fracturado. En hueso trabecular también fue llamativo, y bueno, 2 ejemplos donde ya estamos utilizando los valores de referencia para ver pacientes en esta cohorte cómo se diferenciaban en algunos parámetros, la densidad de superficie cortical en una paciente que sufrió una fractura a los 5 años después de la densitometría o en otra que sufrió a 2 años después en densidad mineral ósea trabecular. Pero bueno, lo que yo le quería mostrar, aunque sea rápidamente y comiéndome algún segundo del tiempo, es que nosotros ya podemos aspirar a obtener un atlas del comportamiento biomecánico utilizando en cada volumen óseo la aplicación de elementos finitos y haciendo simulaciones de qué ocurre en ese hueso después de que se le simula una caída lateral con el mismo peso y misma talla del sujeto. Es invariable que el comportamiento en prácticamente todos los sujetos de los 103 casos que ya hemos evaluado, con una distancia de un evento de 7 días, es muy parecido la simulación.
ocurre un fallo catastrófico siempre en algún área del hueso trabecular y el hueso cortical asume la resistencia que tiene para tolerar eso. Cuando el hueso cortical también está degradado, está muy bajo, ahí ocurre la fractura que puede ser trochanteria o de cuello femoral. En este caso, el uso ya de parámetros biomecánicos nos ofrece en las curvas ROC unas áreas bajo la curva realmente imponentes que permiten avanzar de que creo, en mi modesta opinión, que las líneas a seguir van a ser calcular el riesgo de fractura en base a la resistencia efectiva que tenga el hueso. También se ha utilizado para la toma de decisiones terapéuticas y vemos que en diferentes tratamientos la respuesta, por ejemplo, en grosor cortical es distinto, especialmente es útil con el denosumab y también incluso con un antirresortivo potente como el alendronato. Y en este caso también ya le muestro para finalizar este conjunto de diapositivas en el que vemos el comportamiento de diferentes variables, la densidad mineral trabecular, o la densidad cortical en pacientes que están tomando alendronato o denosumab o paratormona. En este caso hay incluso una pérdida de grosor cortical, pero en cambio una buena respuesta en la densidad mineral ósea trabecular. Para finalizar ya, indicar que la densidad mineral y el TBS ofrecen información independiente y complementaria del estado del esqueleto y se consigue con la misma exploración estándar que ustedes ya conocen, la densitometría DEXA. El TBS se ve menos influida que la densidad mineral ósea ante los artefactos más comunes que afectan las mediciones mediante DEXA y permite la monitorización de pacientes sobre cambios estructurales en osteoporosis secundaria y también para conocer el impacto de la terapia elegida. La densitometría 3D, que yo les presento en la actualidad, permite la exploración de nuevas fronteras con medición de densidad mineral volumétrica, independientemente del hueso trabecular o cortical, la geometría ósea y el grosor cortical. Y además va a permitir utilizar el análisis de elementos finitos para la evaluación de la resistencia ósea paciente específico e identificar aquellos sujetos con una baja resistencia ósea. Y muchas gracias por su atención.